otros domingos estamos siguiendo la lectura del Evangelio que corresponde a cada domingo. No estamos eligiendo, estamos sencillamente cayendo en la lectura y es increíble cómo el Señor va poniendo las lecturas justo con las cosas que nos pasan, los acontecimientos con el país. Así que vamos a leer, hoy día nos toca Lucas 21, pero solo vamos a tomar 2 versículos. El resto ustedes lo van a ver en los 5 minutos. 2 versículos, dice así la palabra del Señor. Pero antes de que todo esto suceda, a ustedes les echarán mano, los perseguirán y los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y por causa de mi nombre los harán comparecer ante reyes y gobernantes, pero esto les servirá para dar testimonio. Usted se preguntará la primera frase, pero antes de que todo esto suceda, ¿a qué se está refiriendo el Señor? Antes de que todo esto suceda. Bueno, si ustedes leen todo el capítulo, los apóstoles le preguntan al Señor o le dicen: Señor, mira este templo, el templo de Jerusalén, qué hermosas piedras, ¿no? Así como aquí, pero estas son chiquititas, las de allá son grandes. Qué hermosas piedras de este templo. Y el Señor dice que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Les está anticipando la destrucción de ese gran templo de Jerusalén. Y luego le preguntan: ¿y cuándo va a ser eso? Que le dan fecha. Y el Señor dice que eso va a acontecer cuando empiecen las guerras, rumores de guerra, se levantará nación contra nación, habrá terremotos, dice el Señor, va a haber hambre, va a haber pestilencia. Ahora, mucha gente toma eso como que va a pasar ahora. Pero el Señor está diciendo: esto pasará antes de que se destruya el templo. No está hablando de un final ahora. Pero sí, en el fondo, eso pasa siempre que los seres humanos se apartan de Dios. Los gobiernos se apartan de Dios. Aquí estamos hablando del día de las elecciones. Cuando los gobiernos se apartan de Dios, cuando los gobiernos no siguen el plan de Dios, ¿qué es lo que hay? Guerra, rumores de guerra, la economía se destruye y empieza a haber hambre, inflación, todo eso, y las pestilencias, porque no hay salud, porque no hay medicina, etc. Pero aquí, en este pasaje de hoy, el Señor le está hablando en el año 30 más o menos. Más o menos 40 años después de lo que Él dijo, 40 años, o sea, como en el año 70 después de Cristo, vino el Imperio Romano, guerreó contra los judíos y les destruyó el templo y les destruyó la ciudad de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo. Ahora, esa primera generación, porque el Señor dijo: no pasará esta generación antes que esto acontezca. O sea que los que estaban escuchándolo a Él, esta generación iba a estar presente ese día que el templo fuera destruido. Luego el Señor, ustedes saben, fue crucificado, murió, resucitó, estuvo con ellos un tiempo, ascendió a los cielos y luego bajó el Espíritu Santo y empieza la iglesia a avanzar y avanzar y avanzar. Esa primera etapa de la historia de la iglesia se caracteriza por la persecución, porque los persiguieron a todos los cristianos. Aún así, el cristianismo fue avanzando de Jerusalén, Judea, Samaria, y fue avanzando, ¿verdad?, para Antioquía, para Egipto, para Asia, para Chipre, luego se fue por Asia Menor, pasó por Macedonia, por Acaya, por Grecia, llegó a Roma y llegó hasta España. Se fue extendiendo y extendiendo de a poquito. Pero ¿cuál era la característica de ese tiempo? La persecución. Es lo mismo que le está diciendo el Señor en este pasaje. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, varios sermones de Apocalipsis, y en Eclesía también lo estudiamos? Ahí se nos habla del incremento de la persecución. La primera frase que dice el Señor le advierte como 5 cosas. Dice aquí: primero, les echarán mano, los perseguirán. El Señor les está anticipando: van a creer en mí, me van a seguir, ojo, los van a perseguir.
Incluso dice el Señor los de su propia casa. Luego, segundo, dice, los entregarán a las sinagogas. Porque esto comenzó, ¿en qué ciudad? En Jerusalén. Y en Judea, o sea, donde estaban los judíos con las sinagogas. Y luego, en cada ciudad del Imperio Romano había sinagogas, porque los judíos, así como los venezolanos, estaban en todas partes. Y hacían sus reuniones en la sinagoga. Entonces, cuando Pablo, ¿se acuerdan? Que iba a predicar, ¿a dónde iba primeramente? A la sinagoga. Y se juntaba con los judíos. Y dice el Señor, cuidado, ustedes van a ir a la sinagoga, pero ¿qué van a hacer ellos? Los entregarán, o sea, ellos van a hacer juicio y los van a entregar a ustedes. ¿A dónde los van a entregar? Tercero, a las cárceles. Ahora, las cárceles no eran de los judíos, los de la sinagoga, porque los judíos no tenían poder para encarcelar, ni matar, ni hacer juicio. Eran los romanos. Lo mismo hicieron con Jesús. Tomaron a Jesús los judíos en la sinagoga, en el templo, y lo acusaron. ¿Pero a dónde lo llevaron? A los romanos, para que los romanos hicieran el juicio. Lo mismo pasó con Pablo. Lo agarraban los judíos, hacían alboroto los judíos y se los mandaban a los romanos. Pedro también fue apresado y fue entregado a los romanos, porque ellos eran los que metían en la cárcel. Silas, ¿se acuerdan también que estaban en la cárcel con Pablo? Todos ellos. Y por último, cuarto, dice que los harán comparecer ante reyes y gobernantes, comenzando con Cristo. Él fue el primero que tuvo que estar frente a Pilato y a Herodes, un rey y un gobernador representante del emperador. Pablo, ¿se acuerdan cuando todo era a principios de año, ¿no? Hasta julio o agosto estuvimos hablando de los hechos, cómo Pablo tuvo que estar frente a gobernadores y él quería llegar incluso a hablarle al emperador, a Roma, y llegó a Roma, porque la razón de presentarse ante los gobernadores romanos era porque las acusaciones que le hacían a los cristianos era que los cristianos seguían a otro rey, a otro señor, no al César. Ellos siguen a otro que se llama Jesucristo, uno que dicen que fue crucificado y que resucitó. Entonces la persecución era política. Por eso que los judíos se lo llevaban y se lo daban a los romanos, y ellos, los cristianos, tenían que defenderse ante las autoridades. Pero fíjense, el Señor Jesucristo, anticipando eso, les está diciendo aquí que esa persecución va a redundar, o sea, el resultado de que a ustedes los persigan, dice aquí que será y les servirá para dar, ¿qué cosa? Testimonio. ¿De quién? De Él, de Jesús y del reino. O sea, ustedes van a ser perseguidos, azotados, apedreados, encarcelados, algunos de ustedes incluso van a morir. Pero todo eso tiene que el fin de todo eso es que ustedes den testimonio ante los gobernantes. Así es como vemos que al final del libro de los Hechos termina con Pablo en la ciudad de Roma presentándose ante el emperador para defender su caso y hablar de quién, de Jesucristo, porque ese era el tema de él, hablar de Jesucristo. Déjenme leerles aquí este relato. En el año 180, el emperador romano Marco Aurelio permitió una persecución oficial de los cristianos. En Cartago es una ciudad marítima que está al norte de África, 12 cristianos fueron ejecutados, 7 hombres y 5 mujeres. Sabemos los nombres de todas esas personas y sabemos incluso el nombre del juez, del magistrado romano que los condenó a muerte. Durante su juicio, los cristianos dijeron al magistrado que aunque estaban felices de orar por el Estado imperial y no tenían problemas en pagar impuestos, ellos tenían una mayor lealtad a Jesucristo, decían ellos, los 12.
Explicaron ellos que esto no significaba que quisieran derrocar al gobierno. Nosotros no nos queremos meter con el gobierno, decían que este grupo de cristianos. Solamente no queremos cumplir con ciertas cosas que el gobierno o el Estado o el imperio nos impone. Por ejemplo, una de las cosas que exigían a todo el mundo era que tenían que ir a rendirle adoración a la estatua del César en cada ciudad. Tenían la estatua del emperador y todo el mundo tenía que ir a hacer oraciones y prenderle incienso a la estatua del César. Los cristianos eran los únicos que decían, mire, yo con este caballero, yo oro por él, yo lo bendigo, si él me dice que pague impuestos, yo pago impuestos, todo está bien, pero a mí no me pidan que yo venga a adorar la estatua de este hombre, porque yo solamente doblo la rodilla delante de mi Señor Jesucristo. Eso para los romanos era una traición. No adorarían al emperador. Y estas personas se negaron a servir al ejército romano. Ese era lo otro. Dice, mire, yo les doy, les ayudo. Como dijo el Señor Jesucristo, si un soldado te pide que le lleve su carga por una milla, está bien, que me obligue, se la llevo 2. Si un soldado o cualquiera me pega una cachetada en una mejilla, no importa, le pongo la otra. Pero decían los cristianos en aquella época, a mí, ni a mis hijos, ni a nadie de esta congregación, ustedes les pueden obligar a servir en el ejército romano. Porque los cristianos no servimos a los ejércitos. Porque los cristianos no matamos. Nosotros somos de la vida, no de la muerte. Así que los cristianos se negaban a ir al ejército. Incluso algunos cristianos decían, ok, voy a ir, ya que me obligan, pero no voy a usar arma, no voy a usar la espada, ayúdenme, pónganme en cualquier parte, menos en matar. Entonces ese era el roce que tenían los cristianos con los paganos y los del Imperio Romano. Pues bien, el 17 de julio del año 180, estos 12 fueron decapitados en la arena, uniéndose a la gran compañía de los primeros mártires cristianos. Dieron su vida por el Señor. Les pregunto, ¿están dispuestos ustedes a dar su vida por el Señor? Sí. Amén. Uno, ¿qué más? Amén. Para que se pongan en la fila y para que pongan el cuello si es necesario, ¿verdad? Bueno, han pasado 2000 años, entonces es difícil que alguien diga amén, yo sí, porque ninguno de ustedes ha visto que hayan matado a alguno de nuestros hermanos. Ninguno. Era como que si nos persiguieran y tuviéramos que ir al Estadio Nacional, y en el Estadio Nacional, ahí delante de todos, degollaran a los cristianos o los metieran leones. Han pasado 2000 años y ha cambiado la cosa, ¿verdad? Y ha cambiado desgraciadamente para mal. Porque la manera que ahora los cristianos enfrentamos a los gobiernos ya no es la misma de entonces. Hoy en día los cristianos se caracterizan por involucrarse en la política. Se quedan callados y no se oponen a la violencia ni a los abusos. En los cultos cristianos, en algunas iglesias, yo creo que más de alguno de ustedes ha ido a alguna iglesia evangélica o cristiana, tienen la bandera de Chile. Y para balancearla le inventaron una bandera cristiana al otro lado. O sea que era como que si en Roma hubieran puesto un estandarte del César ahí junto a la mesa del Señor. Hoy día eso está pasando. Algunas iglesias, bueno, hay iglesias que yo vi, no tienen cruz, no creen en tener la cruz como nosotros. Pero tienen la estrella de Israel y la bandera de Israel, porque prefieren exaltar a una nación que exaltar al Rey de Reyes y Señor de Santos. O sea, honrando, según ellos, a los gobiernos de este mundo, cuando el Señor está diciendo, los perseguirán. Esos gobiernos, esos imperios, esos estados, es una cosa aparte de la iglesia. Hoy en día, fíjese que hasta los evangélicos, los cristianos, no sé si los católicos, yo creo que también, sí, forman partidos políticos. Los católicos formaron el Partido Demócrata Cristiano
que dicen que ahora no tienen ni nada de demócrata ni de cristiano. Pero los evangélicos aquí en Chile han formado el Partido Social Cristiano. Se han metido en la política. Es más, interrumpen el día del culto al Señor para que sus feligreses vayan a votar. Hay iglesias que hoy día no se reunieron para que los cristianos vayan a rendirle culto al emperador. Bueno, esa es mi opinión, ¿ya? No, dice, no, que vamos a cumplir con nuestro deber cívico. Espérense, o sea que el deber cívico está sobre el deber cristiano de juntarse, de no dejarse de congregarse y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es más, hoy día es primera vuelta. En un mes más hay segunda vuelta. Y hay iglesias que van a volver a cerrar para la segunda vuelta. O sea que en un mes le habrán dado 2 días al imperio de este mundo y 2 días al Señor Jesús para que no se enoje. Eso a mí me enoja. Claro. Me molesta. La iglesia del Señor no se debe cerrar por nada. Y nos hemos cerrado, ¿cuándo? Para la pandemia. Es lógico, tuvimos que reunirnos en las casas por Zoom. Pero no debemos cerrar ni por terremotos, ni menos por elecciones, ni por estallidos, ni por huracanes, ni por lluvia. Entonces, estos cristianos nos están dando a nosotros, los cristianos primitivos, una tremenda lección. Ellos incluso, el emperador les prohibía reunirse. Incluso, fíjense ustedes, si el Estado chileno dijera, el día domingo de elección, ninguna reunión social ni religiosa, se lo prohibimos por la ley. ¿Usted cree que nosotros debiéramos respetar eso? No. Nosotros nos vamos a reunir. No causamos disturbios, nos vamos a reunir. Porque nosotros todos los domingos nos reunimos y adoramos al Señor. Los vamos a llevar presos, gloria a Dios. ¿A dónde van a meter? En todo Chile, ¿dónde va a haber cárcel para meter a 1 millón de cristianos? ¿Qué sería esa reunión? Qué lindo sería. Ojalá pusieran esa ley para pasarlo bien, para que me metan preso. Algunos cristianos atacan a la autoridad, la critican, la ridiculizan, marchan a favor o en contra de ciertas políticas y se meten en la política nacional, tratando de cambiar las leyes, tratando de cambiar las constituciones a favor de la iglesia. Cuando algunas tendencias políticas o gobiernos de turno persiguen a los cristianos, ¿saben lo que hacen los cristianos? Llaman a la prensa y se hacen las víctimas y empiezan a decir, nos están persiguiendo, nos están incendiando las iglesias, están persiguiendo al pastor, y luego conseguimos unos buenos abogados para ganar el pleito y ojalá sacarle plata al Estado que nos está persiguiendo. Miren, queridos hermanos, ni los apóstoles ni los padres de la iglesia se comportaron así. Ellos nunca fueron al Senado romano para tratar de cambiar las leyes terrenales a favor de la iglesia. Ellos nunca usaron la oportunidad de estar ante las autoridades para pedir prebendas y favores. Cómo me da tristeza y cómo me molesta que el 31 de octubre sea feriado en este país. Ni en Estados Unidos es feriado el Halloween. Y aquí es feriado. Y le digo, sí, pero no es feriado por el Halloween. No. Es feriado porque hoy día se celebra el día de las iglesias evangélicas y protestantes. ¿Sí? El 31 de octubre, Martín Lutero fue el que puso las tesis en esa puerta allá en el castillo en Alemania, dando comienzo a la reforma protestante. Un grupo de pastores evangélicos fue al Congreso, fue con el presidente, hizo lobby, contrató abogados y dijeron, quieren que damos un feriado a nosotros. Porque la Iglesia Católica tiene muchos feriados, entonces nosotros también tenemos que tener uno. ¿Cuál quieren? Denos el 31 de octubre. Mire el engaño de Satanás. Porque el 31 de octubre, Martín Lutero, pamplinas, el 31 de octubre, Halloween, y la gente está súper feliz de que ese día va a tener todo el día para disfrazarse, para poner calaveras, para hacer todas esas tonteras, y felices
gracias a los evangélicos y los protestantes que nos dieron el día libre. Nunca los cristianos en la historia hicieron eso frente a los gobiernos, de pedir prebendas. Hay un libro que se titula El fermento de la paciencia, de un doctor, historiador cristiano, Alan Kreider. Y en ese libro él se pregunta, ¿cómo fue que el cristianismo llegó a derrotar al Imperio Romano? No fue a base de la doctrina, si la doctrina no convence a nadie. De hecho, en la iglesia hasta nos peleamos a veces por la doctrina y seguimos siendo hermanos, iglesia del Señor. No fue a base del proselitismo, no andaban como los testigos de Jehová de puerta en puerta invitándolo al salón del reino, no, porque no era autorizado, no andaban evangelizando con mandolinas y acordeones por las calles, no era permitido, gracias a Dios que ahora sí se puede, ¿verdad? Tampoco convencieron a la gente hablando de la moralidad, diciéndolo a los homosexuales, a las lesbianas, a los arrefuntados, a los adúlteros, ¿verdad?, a los ladrones. No andaban ellos acusando, ¿verdad?, para que sean como nosotros. No. O sea, no fue proselitismo, no fue moralidad, no fue doctrina. Este libro del hermano Alan Kreider se pregunta, ¿y entonces qué fue? Y él concluye, dice, los cristianos primitivos lograron cambiar al mundo con la virtud de la paciencia. La paciencia. La paciencia les permitió soportar las adversidades y a la vez la paciencia los transformó a ellos en buenos cristianos. Y al transformarse a través de la paciencia, empezaron a dar un testimonio de vida. ¿A usted no le gusta estar con personas amables, pacientes, cariñosas? Sí. A mí me gusta. Pero aquellos impacientes, aquellos enojones, aquellos iracundos, aquellos que siempre tienen la razón, aquellos que andan alegando por todo y que se andan enojando por todo, ¿a usted le agrada estar con esa gente? No. Los primeros cristianos se transformaron en personas pacientes, amorosas y compasivas, y eso atrae. No la doctrina, no la predicación, no el proselitismo, eso atrae. Y el buen testimonio que daban los primeros cristianos al interactuar con sus vecinos, con sus amigos, con sus familiares, fueron cambiando el mundo. Ahora el fermento, por eso es la palabra fermento, ¿ya?, es un proceso lento pero transformador, que se difunde y cambia una sustancia. Cambió la sociedad romana desde adentro hacia afuera. Y el libro, ese libro del fermento de la paciencia, busca inspirar a nosotros los cristianos para que sea la paciencia, la calma, nuestra manera de vivir la que refleje la paz del Señor, y así demos testimonio a los vecinos, a los amigos, a los familiares, como lo pidió el Señor, en vez de ser cristianos agresivos e impositores, preocupados de discutir de política y de leyes. En este domingo de elecciones iremos a votar. ¿Por qué? Desgraciadamente para unos y afortunadamente para otros, el voto en este país es obligatorio. Digo, obedeceremos las leyes, iremos a votar, seremos vocales de mesa si nos llaman, pero no nos dejaremos llevar por la corriente mundana y diabólica de la política. Amén. Eso sí que somos hijos. Ya, vamos a terminar con unos consejos del apóstol Pablo. Hermanos, dice él, sean ustedes imitadores de mí y fíjense en lo que así se conducen, según el ejemplo que ustedes tienen de nosotros. O sea, Pablo está diciendo, venid a mí como apóstol, y a Silas y a Bernabé y a Timoteo y a todos mis compañeros, imítennos, porque por ahí andan muchos, de los cuales muchas veces les dije, y llorando vuelvo a decirlo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Cuidado, dentro del mismo movimiento cristiano, tengan cuidado, porque hay algunos, dice Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Yo me atrevo a decir que el cristiano que pone su esperanza en los gobiernos de este mundo, en los partidos políticos de este mundo, si hay un cristiano que pone su esperanza en un candidato para la presidencia,
ese cristiano es enemigo de la cruz de Cristo. Porque la esperanza de Chile y la esperanza del mundo no está en hombres pecadores y carnales. La esperanza está en la redención que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y si yo pongo más esperanza en este partido político, en este sector político, en este candidato, yo me estoy transformando en enemigo de la cruz de Cristo. Sigue diciendo Pablo, ellos solo piensan en lo terrenal. Su Dios es el vientre, su orgullo es su vergüenza y su fin es la perdición. Pero que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Qué diferencia? Yo respeto, pago mis impuestos, no pelo, no critico, no soy pesado con los políticos, no les pongo sobrenombres, los respeto, pero mi ciudadanía como cristiano está en los cielos, de donde vendrá el Señor y instaurará su reino aquí en la tierra. No perdamos el tiempo en la política. Amén. Luego dice él, en otro pasaje que es Colosenses 3, puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Aquí cumplimos, aquí somos pacientes, aquí pagamos los impuestos y aquí respetamos la autoridad, aquí. ¿Okay? Pero tenemos que poner nuestra mira en las cosas de arriba. Y dice, ustedes practicaron estas cosas en otro tiempo. ¿Qué cosa? Esto de andarse peleando, esto de andar criticando, esto de andar peleando políticamente, criticando a los presidentes, a los senadores, a todo el mundo. Eso ustedes antes lo hacían. Espero que así sea, que antes lo hacían. Si lo está haciendo ahora, arrepiéntase. Ustedes practicaron estas cosas en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora deben abandonar también, y yo le pongo aquí, en paréntesis, piensen en las campañas políticas al oír esta lista. Piensen, abandone usted esto. ¿Qué cosa? La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas. Y todo lo que veo es ira, enojo, malicia, blasfemia, conversaciones obscenas. El otro día en la campaña, en el cierre de la campaña, se escuchaba cómo la gente gritaba groserías contra 3 candidatos. Eso es obscenidad. No se mientan los unos a los otros. Mire, es tal la mentira que los periódicos, por lo menos hay sitios de internet y periódicos que tienen que chequear la información que dan los candidatos, el fact check que le llaman, las mentiras. Hay que andarle, no, usted dijo tanto y no es tanto, es esto otro. Usted dijo esto y es mentira, o es media mentira, o es falsedad absoluta. Tienen que andar haciendo eso. Y aquí dice el apóstol Pablo, no se mientan los unos a los otros, pues ya saben ustedes, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre, o sea, del nuevo ser humano, que se va renovando la imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento, donde ya no importa ser judío o griego, chileno o inmigrante. Ya no importa estar circuncidado o no estarlo, o sea, los términos religiosos, siervo o libre, derecha o izquierda, socialista o capitalista, sino que Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, dice Pablo, como escogidos de Dios, santos y amados, sean como los del fermento de la paciencia. ¿Cómo se hace eso? Revístanse de entrañable misericordia. Mire, ahora unos van a perder y otros van a ganar. ¿Y qué hay que hacer con los que pierden las elecciones? Hay que tenerles entrañable misericordia. Pobrecito, debe ser súper chiste perder una elección.
Y no vamos a ridiculizar, vamos a tener entrañable misericordia. Revístanse también de benignidad, seamos bondadosos, buenos, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, sean mutuamente tolerantes. Amén. Esa es la palabra de Dios el día de hoy. Sean mutuamente tolerantes.